La información objetiva y veraz ahora en el programa de mayor variedad informativa, eventos y opiniones al día, por Yunavisión Canal 10 y Multimedios Apuprensa, bajo la dirección del periodista Alexis Rosario. La información objetiva y veraz ahora en el programa de mayor variedad informativa, eventos y opiniones al día, por Yunavisión Canal 10 y Multimedios Apuprensa, bajo la dirección del periodista Alexis Rosario. Muy buenas tardes a los amables televidentes de su espacio Eventos y Opiniones, que se transmite a través de Yunavisión Canal 10. Les decimos a nuestros televidentes que en el día de hoy tendremos muchas informaciones, muchas noticias del ámbito local e internacional. Hoy tendremos un día aquí caluroso, con nublaciones, con lluvias posiblemente, o sea que manténgase al día con las informaciones meteorológicas para que no se dé un chubasco de esos que van a caer. Y posiblemente, señores, la temperatura hoy sobrepase los 31 grados Celsius. O sea, ándense hoy con ropa ligera, ¿verdad? Fresca. Así es. Para que podamos combatir el calor. Aquí en Monao, cuando no llueve, hace calor. Tenemos una ciudad húmeda, rodeada de montañas y eso, y también una zona todavía boscosa con esas montañas, y las nubes generalmente se cuajan en estas localidades, por eso es que llueve tanto, sobre todo por las montañas. Así es, independientemente, Alexis y amables televidentes, de que ha habido lluvias, también el calor ha sido persistente. Eso es sumamente agobiante. Yo entiendo que cada ciudadano, cuando se levanta, siempre he dicho que la noticia número uno que debe tener a mano es el informe de tiempo. Correcto. Si va a llover, no va a llover. Desde que usted despierta, preocúpese. Si va a llover, no va a llover. Si va a hacer calor, cómo está el día, porque de eso dependen muchas actividades productivas, su vida social, muchos eventos. Y bueno, el medio ambiente determina todo. Y de esta forma tomar las previsiones del lugar también. Sí. En el ámbito internacional, porque es un tema que no podemos desconectarnos. Señores, lo que está pasando en Ucrania y Rusia, y ahora en Irán y Estados Unidos. Eso bombardeos que ustedes ven ahí nos están afectando a nosotros. Fíjense, el dólar subió a $74 en solamente un día nada más. En solamente un día. La última noticia que tenemos es que Donald Trump atacó unos 90 objetivos dentro de Irak y de Irán, y que lamentablemente ese acuerdo de paz prácticamente se fue a pique. Ya no hay acuerdo de paz. Hoy, la última información que tenemos es que Donald Trump dice que tiene control del estrecho de Hormuz y que va a cobrar un peaje de un 20%. O sea que él va a tener control del estrecho y que no hay acuerdo y que la guerra sigue para largo. No sé hasta dónde pues se puede buscar un acuerdo de paz en medio de bombardeo de Irán a diferentes ubicaciones de Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene muchas fortificaciones, tiene instalaciones militares en todo el Medio Oriente y todos esos países colindantes a Irán. Estados Unidos tiene ubicaciones estratégicas, sobre todo instalaciones militares, y esas son las instalaciones que está atacando Irán. Mientras tanto, se está cayendo en Irán un diluvio de bombas
en lugares estratégicos. El último bombardeo que se lanzó ayer destruyó las instalaciones de la Guardia Republicana de Irán. O sea que le dieron duro a los iraníes ayer. Óyeme, claro, naturalmente, Alexis, este comportamiento tan hostil y agresivo que está adoptando el presidente Trump va a dar al traste, va a generar un caos a nivel mundial, porque este hombre persiste en sus ofuscaciones mentales. Este hombre no cesa y va a generar una tragedia mundial con esta actitud. Es bueno que cada persona, cada empresa tome en cuenta y vea día a día, le dé seguimiento a esos conflictos, porque de esos conflictos depende, señores, hasta la canasta familiar de nosotros. No, y la estabilidad en sentido general, independientemente de la canasta familiar, pero también en el aspecto emocional también. Cuando en un solo día ha generado una tensión muy fuerte. El petróleo sube $5, $10, es porque realmente el mundo es una aldea ya. Estamos todos conectados. Y lo más preocupante para Estados Unidos es que las reservas de Estados Unidos están en sus niveles más bajos. Se habla de que tiene semanas de reserva, porque en medio de esta crisis Estados Unidos suplió a muchos países de petróleo, hizo mucho dinero, pero Estados Unidos ahora tiene una reserva muy baja de petróleo y eso también es una preocupación bastante. Ucrania, cambiando a Ucrania, entonces, parece que la OTAN, los países de Europa, le están dando bastante apoyo. Rusia se ha convertido en un infierno. En Rusia, lo que nunca había pasado en la vida, se está haciendo fila para echar combustible. Significa que mientras Rusia ocupa terrenos y Ucrania destruye todo lo que tiene que ver con pozos de petróleo, refinerías, así es, tanques de combustibles, aeropuertos. O sea, una guerra totalmente diferente están llevando estas dos naciones, pero me parece muy inteligente lo que hace Ucrania y es destruir todo lo que es combustible, porque sin combustible los tanques, los aviones y todos esos equipos bélicos no pueden moverse. Sí, dirigen sus acciones básicamente en los puntos más vulnerables. Así es. En el plano local tenemos, señores, que el presidente Luis Abinader hace unas reflexiones, yo digo que oportunas, pero a destiempo, porque después que se levantan todos los sectores, los médicos, los comunicadores, los transportistas, en fin. Este señor dice ahora que hay que dar importancia a los reclamos, que hay que dar importancia a la demanda. Es una entrevista interesante, que es bueno que la población la escuche, los que no han tenido la oportunidad. Pero en verdad, vemos un presidente ahora tan flexible, tan comprensivo. ¿Y dónde estaba antes el presidente Luis Abinader? Pasó lo mismo con los diputados y pasó lo mismo con los senadores, que estaban resguardados, estaban totalmente decididos a que ese código penal se quedara como estaba y el 6 de agosto, ya usted sabe, no había para nadie. Sin embargo, después también de esa marcha que se hizo en la Plaza de la Bandera, encabezada por el Piro, Somos Pueblos, todo está cambiando. Yo pienso realmente, Alexis, que el presidente debió haber intervenido antes para no llevar esta situación a extremos muy grandes, de manera que el asunto del Código Penal se ha postergado y ha llevado, digamos, un caos en la población dominicana, porque estos reclamos, tanto de la ley Mordaza, de los altos costos de la canasta familiar, entre otros servicios, ha generado un caos en el país. Y si el presidente de la República hubiese puesto un alto,
Yo pienso que esta situación no se hubiese desencadenado hasta el extremo que está hoy, de manera que el presidente debe intervenir y debe hacerlo de manera directa y muy contundente. Su decisión debe ser favorable en estos precisos momentos. Vamos a pedirle control que coloque el audio del presidente Luis Abinader, esa entrevista muy interesante, para que las personas se nutran de esa actitud tan reflexiva, tan comprensiva que el presidente Luis Abinader tiene ahora. Pero después que todo está consumado, es muy fácil. Escuchemos. Ya depositamos en el Congreso un consenso, que voy a hablar más adelante de eso. Pero otras áreas que también había que hacer una corrección en términos de forma y algunas también de fondo. Y también el Congreso dio participación hasta el próximo miércoles para que cualquier otra sugerencia pues se la lleven al Congreso. Y en esa nosotros duramos, que quizás tanto la sociedad civil como el mismo gobierno nos tomó tarde en la discusión de esta ley. Debimos quizás inmediatamente se aprobó, pues nosotros empezar a discutirla. Y en eso hacemos mea culpa. Quizás los dos sectores debimos de hacerlo inmediatamente, se aprobó. Pero se discutieron, duramos como unas 5 semanas con diferentes sectores discutiendo estas modificaciones y se van a aprobar estos cambios antes de del 3 de agosto, que es cuando entra la ley en vigencia. En vigencia o en efecto. Evidentemente el tema del Código Penal ha sido bastante conflictivo. Bueno, tenemos ¿cuántos años que no se aprueba un Código Penal por lo conflictivo que es? Efectivamente. Sin embargo, bueno, digamos que al momento de la aprobación decían vamos a aprobarlo porque había muchos años pendientes de ese código, se hizo en cierto modo deprisa. Esos días uno recuerda los debates en el Congreso Nacional. Usted promulgó el código. En el momento que usted promulga el código, esos artículos que hoy están siendo, digamos, sometidos a escrutinio y que han disgustado, ¿qué usted pensaba? No, lo que pasa es que recuerde que ese código es de hace 15 años. Ahí había muchos artículos que nadie los criticó. Recuérdate que durante la aprobación de ese código nadie criticó estos temas. O sea, realmente los puntos eran otros puntos que eran los puntos más controversiales. La verdad que sí, las causales también y nos involucramos mucho también en el aumento de los crímenes, el aumento de las penas contra los crímenes, contra la delincuencia, contra el crimen organizado. Es bueno que se sepa también que se aumentaron las penas contra la corrupción de los funcionarios públicos y muchísimos vacíos que había en el Código Penal, que por eso todo el mundo incluso estuvo de acuerdo con el Código. Pero también la consultoría jurídica en ese momento dijo cualquier modificación que haya que hacer para perfeccionarlo, como lo que estamos haciendo ahora, se podía hacer. Y repito, y hago mea culpa, y quizás también la sociedad debimos hacerlo antes y no esperar a lo último. Pero lo vamos a hacer ahora, repito, antes de que entre en efecto. Es importante hacer quizás una distinción. Usted dice que ciertamente había una especie de diálogo previo en torno a los puntos más complejos. Desde hace como 2 meses empezaron a hacer contactos en lo que tiene que ver con algunos temas de diferentes sectores y también con lo que tiene que ver con los temas de expresión del pensamiento y difusión, las penas, básicamente. Y se llegaron a consensos que se depositaron, como dije, el pasado viernes. Entonces infiero que lo que usted nos está diciendo es que estas propuestas que el Ejecutivo está presentando para hacer ciertas reformas antes de que entre en vigencia el Código, sí, ¿iban de todas maneras o fueron las protestas las que lo motivaron? No, es que ya eso se había hecho, nos habíamos reunido con varios sectores y tanto internamente. Incluso la consultoría jurídica nos advirtió a nosotros también de esos temas y nosotros estábamos en proceso, pero también uno trata de buscar el consenso entre todos los sectores. Nos reunimos con varios comunicadores, con varios grupos de comunicadores, nos reunimos también con otros sectores y buscando el consenso fue pasando el tiempo, pero ya desde hace 2 semanas con los principales comunicadores del país habíamos hecho contacto para hacer estas modificaciones en las cuales todos estamos de acuerdo. Presidente, en el pasado... O sea, ahí no hubo situaciones, todos estamos de acuerdo. Vamos a leer ahí. La pregunta es, ¿cómo es posible que se vaya a corregir
algo que todos los diputados, casi en su mayoría, hasta el amigo Omar Fernández, que es una de las personas que uno pensaba que tenía más luz sobre ese tema y que se iba a oponer, ahí perdió el encanto el hijo de Leonel Fernández, porque Omar Fernández aprobó esa ley Mordaza. También, ¿cómo es posible que en ese Congreso, tanto senadores como diputados, levanten la mano? ¿O fue que no leyeron? Porque antes, el conflicto que paralizaba la aprobación del Código Penal eran las 3 causales. Perfecto. Ese era el tema día a día que dividió la República Dominicana como en 10 pedazos. Hubo una división de todos los sectores. Estaban todos los sectores ahí, los médicos preocupados, cuando un embarazo era factible o no, las 3 razones para las cuales podía ser un embarazo, un aborto. Entonces, ¿cómo es posible entonces que de gancho metan la ley Mordaza? Nadie se acuerda de las 3 causales, nadie. Pero ¿qué sucede? Como tenemos un país lleno de tigres y corruptos y que las redes sociales se lo están comiendo con yuca, eso es lo que está pasando. Las redes sociales están comiéndose con yuca todos esos corruptos, se están haciendo muchas denuncias y parece que los medios de comunicación son los que investigan, que son los fiscales, son los abogados de este país, porque todos los escándalos los descubren periodistas. Pero realmente, Alexis, las decisiones emanadas del Congreso Nacional, donde intervienen los legisladores, interviene la Cámara del Senado, la de Diputados, estos congresistas, sabiendo que los medios de comunicación del país representan un equilibrio, porque son los que hacen las denuncias, porque realmente los medios de comunicación no están para juzgar, están para denunciar las irregularidades. Y en el caso que nos compete ahora, el caso que está sobre el tapete del asunto del Código Penal, que todavía estos congresistas, estos legisladores, aún no se ponen de acuerdo, a sabiendas de que es una ley que va a garantizar la estabilidad del país. Lo que pasa es que tanto el presidente como los diputados y senadores pensaban que este pueblo es estúpido, que somos tan brutos. Esa ley estaba lista para ponerse en efecto el 6 de agosto. Así es. Pero el pueblo no aguantó y se levantó. Eso, a simple vista, ya estaba aceptado por gran parte de la población. Y había un pánico terrible, sobre todo en los medios de comunicación, porque ¿cómo es posible que uno no pueda denunciar un acto de corrupción? Nosotros, Alexis, no solo el pueblo está reclamando la ley Mordaza, sino más bien los demás servicios, que no podemos soslayar ni echar de lado lo que son los costos de la canasta familiar. Porque si bien es cierto que la ley Mordaza representa un equilibrio y una estabilidad en la sociedad en sentido general, no menos cierto es que los altos costos en los alimentos, esto garantiza la preservación de la vida, que es el valor más preciado que tenemos los seres humanos. Sin embargo, también se está poniendo de lado esa condición humana, ¿verdad? Entonces hay que tratar de que los legisladores, en este caso, aunan esfuerzos para ponerse de acuerdo y dar una decisión al traste, favoreciendo lógicamente a los requerimientos de toda una sociedad. Veremos qué va a suceder, porque hay unos ya 19 artículos del Código Penal que están siendo modificados, pero no eliminados. Se debe tener mucha visión, mucha atención con respecto a esos cambios, esas modificaciones, para ver qué le van a cambiar o simplemente lo pueden disfrazar. O sea, hay que tener mucho cuidado con esos cambios que se le van a hacer ya a 19 artículos, recomendados también por el Poder Ejecutivo, en manos del presidente Luis Abinader, para ver si realmente se hicieron los cambios. Ojalá
que los diputados, ¿verdad?, los senadores, pero también todo lo que hemos reclamado, representado en la fuerza viva de este país, también puedan leer. Por ejemplo, si aquí tenemos 3 diputados, ¿por qué un diputado de esos no nos facilita una copia de las modificaciones, al menos? O sea, Que es el deber del legislador. sería interesante tener una copia de esas modificaciones que se van a hacer a los artículos que están relacionados con la ley Mordaza, sobre todo. Pero hay otro artículo, en el caso de los médicos, eso es más peligroso. Yo hablé con muchos médicos y me dijeron que todo iba a cambiar y desde ya todo va a cambiar. Entonces, si el legislador de una provincia es el representante, tiene que mantener informada a toda la población en ese sentido. Yo entiendo que en los locales del Colegio Dominicano de Periodistas debieron hacerse alguna especie de vista pública para analizar esa ley Mordaza y sobre todo los artículos que se van a cambiar. O sea, después porque antes eso pasó como muy rápido. El mismo presidente lo dice, Así es. que eso fue rápido. Sin embargo, yo entiendo que el pueblo debe participar en la lectura y conocimiento. Yo creo que la mayor parte de esos diputados y senadores no leen nada, ni sus asesores. No tienen tiempo para nada, porque están metidos en tantas cosas juntas. La mayoría son prestamistas, dueños de bombas de combustible, banqueros, ¿qué más? Y en la mayoría de los casos, Narcotraficantes, Alexis, empresarios, no tienen tiempo para leer proyectos que son hasta de 200 páginas. y no solo eso, no solo que no leen, Alexis, sino más bien que no conocen el rol que le asiste como legislador. Eso es más grave aún todavía. Bien, noticias locales. Desmantelan gallera en Juma, Bejucal. Yo toda la vida he estado de acuerdo en que la gallera, la pelea de gallos sean prohibidas. Así es. Porque si la pelea de perros están prohibidas en toda parte del mundo, hasta en Estados Unidos. En la pelea de unos peces, no sé cómo se llaman esos pececitos. Tienen un nombre. Ah, Los beta. peces beta. Miren qué gallera. Qué moderna gallera. Óyeme. Fue desmantelada, ahí estamos viendo en las imágenes. Entonces, si por peces betas, pelea de peces betas, la policía tranca a una gente, ¿por qué esos animales, por qué no se prohíbe el juego de gallo en el país entero? Ningún diputado se levantó a someter una ley que prohíba la pelea de gallo. Eso es. ¿Por qué? Porque muchos ricos de este país son galleros. Ahí estamos viendo que la Dirección Regional Cibao Sur de la Policía Nacional, aquí en Bonao, bajo la dirección del general licenciado Miguel Mata Rodríguez, desmantelaron una gallera, que ahí estamos viendo, clandestina, que operaba de manera ilegal en el distrito Juma Bejucal, en el municipio de acá de Bonao. La intervención fue realizada tras las labores de inteligencia y vigilancia que permitieron, rescatar o desmantelar esta banda. Lo que se deben preguntar las autoridades es ¿cuánto tiempo tenía funcionando esa gallera? ¿Cuánto tiempo tenía funcionando? ¿Y a quién le pagaban un peaje para que eso no se desmantelara? Y que esto, lógicamente, que esto se hiciera precisamente ahora, cuando probablemente esta gallera pudo haber estado funcionando desde hace mucho tiempo. Pero aquí hay muchas Pero galleras, así como esa, hay muchas galleras aquí que pagan peaje y no la desmantelan. Eso pasa igual que los puntos de droga, que tienen su peaje y las autoridades hacen los chivos ciegos. Así es. Y no actúan en consecuencia. Pero mi posición es que el juego de gallo sea eliminado totalmente. Porque hay gente que dice que el deporte de pico y las espuelas. ¿Qué deporte? ¿Qué deporte es ese? Porque si tú ves los dueños de los gallos son todos personas que sus condiciones físicas, muchos de ellos son gordos. Exacto. ¿Por qué no cogen unos espacios dentro de esa gallera y en vez de poner a pelear los gallos, se pongan los guantes, A ejercitar. los dueños de los gallos,
Así O sea, es. vamos a hacer la prueba un día. Vamos a hablar con el dueño de la gallera municipal aquí en Bonao, que está en la calle España, para que un día llevemos unos juegos de guantes para que ellos, ¿verdad? Exactamente. En vez de dar un chance de poner gallos a pelear, sean ellos que se enfrenten. Ok. Entonces, ok. y le vamos a poner alguna Fuera una medida muy atinada esa, sí, Alex. no, y también le vamos a poner en los guantes algunas espuelas, una espuelita a cada guante, Óyeme. pero- para que ellos sientan lo que siente un gallo cuando el otro le clava las espuelas. Ay, así Sí, es. ¿no te parece brillante la idea? Sería oportuno, sí. Muy Bien. bien. Señores, manténgase saludable y en forma. Consuma los jugos premium de todos los sabores, con las mejores condiciones y toda la higiene del lugar. Jugos premium, que son la garantía para su salud. Nosotros hacemos una pequeña pausa y continuamos en breve. Tenemos figuras que hay muchas personas que quizás no les caen bien, pero son personas que desempeñan una función en lo que es la defensa popular, dirigentes populares, porque hay que reconocer la valentía. Hay gente que quizás no lo quiere y otros que lo quieren, pero Juan Macea, comunicador, enfrentó a Edenorte y lo sigue enfrentando. Enfrentó a Coramón también. Saca de su tiempo, se expone, independientemente de que se le colocan unos políticos ahí. Pero esa marcha contra la ley Mordaza y contra Edenorte, encabezada por Richard Martínez y Juan Macea, Richard Ramírez que diga. Richard Ramírez. Señores, eso tiene un valor que muchos de nosotros quizás simplemente vemos la marcha, pero gracias a esa persona, Y la intervención del padre Rogelio sí, Cruz. y el padre también, Rogelio que estuvo acá, que se incluyó ahí también. aunque se colaron unos políticos más ahí, bien se mira, unió. está la Fuerza del Pueblo también, está también personas del Partido Reformista, José Félix. Sí. Quiero informarle que gracias a esa marcha y a todas las marchas que se hacen en el país, con figuras como Juan Macea, Richard Ramírez, es que logramos que se corrían muchas cosas y se construyan obras sociales para este pueblo y para el país. Este país, si no es con marcha, ahí tenemos un padre Rogelio que hay que sacarle su plato aparte. No, y realmente, Alexis, con estas demandas, la intervención de Juan Macea, Richard Ramírez, el padre Rogelio Cruz, es una marcha justificada, porque se está hablando de la ley Mordaza, se está hablando del alto costo de la facturación y también del alto costo de la vida, incluyendo también el asunto de los desechos sólidos, que son elementos básicos que la población demanda y es de forma justificada. Tenemos que la nota dice que la actividad fue convocada por el comunicador Juan Macea Martínez, Richard Ramírez, el padre Rogelio, quien participó de la misma. Dijo que hay que escuchar al pueblo, tomar decisiones que solo benefician a los de arriba. Señores, en la marcha protesta fue notorio la participación de algunos dirigentes de la Fuerza del Pueblo y de otros sectores que se sumaron a la misma. Fíjense, esa marcha contra el norte, estuve viendo que muchas personas tienen situaciones con su factura eléctrica y dicen que son los mismos técnicos contratados que van y te revisan el contador y te lo modifican para que tenga mayor consumo. Correcto. Yo les recomiendo a todas las personas que cuando vean un técnico de Edenorte chequeando su contador, se asegure que nada más lea y que no le ponga la mano, Okay. porque eso es penalizado, eso es un crimen. Si lo hace usted, lo hace un particular. El robo de luz está penalizado y hay gente presa y hay gente que tiene que pagar multa por eso. Entonces, vigilen a esos técnicos que son contratistas, no son empleados de Edenorte. Todos esos andan haciendo reparaciones
y también que leen contador cada mes, no son empleados de Edenorte, Pero son contratistas. hay una situación también, además, Alexis, que tenemos quejas de ciudadanos que tienen una avería en el sistema eléctrico cuando se dirigen a la corporación en reclamo para que vayan a reinstalarle el servicio, pues se cogen 2 y 3 días y eso es inhumano. Y tú ves eso sin contar con el servicio energético oportuno. de proconsumidor. Deben ser más responsables. De proconsumidor. Eso no funciona en parte, ni en la capital. Los usuarios aquí de Norte y de otros servicios no tienen doliente, no tienen quien le escriba, no tienen quien lo defienda. Vamos a terminar esta producción colocando la marcha con audio y a ustedes, amables televidentes, le decimos gracias por su sintonía y buen provecho. Buenas tardes. Esta es una manifestación del pueblo, una marcha en rebeldía al mal accionar del gobierno y las medidas que toman en contra de los pobres y la clase media. En el día de hoy estamos despertando y le hacemos llamado a las 31 provincias más que se suman a esta causa y que marchen en todos los pueblos del país. Rebeldía en contra de los abusos del gobierno. Eso es lo que tenemos en el día de hoy. Ahí está llegando el ataúd, un símbolo de que las autoridades de nuestro país están muertas porque se hacen los ciegos, sordos y mudos. Aparte de lo que ustedes han escuchado que hemos pedido, señores, ¿cuántos años llevamos con la misma promesa? Hace unos días que vimos a la flamante gobernadora decir que en una mesa de trabajo ya estaba contemplado el drenaje pluvial para el 2027. Una promesa de campaña del 2020 de estos habladorazos. No estamos pidiendo nada extraordinario. Lo que estamos pidiendo es que tomen en cuenta al pueblo y que el pueblo se consulte, porque realmente las decisiones las están tomando única y exclusivamente los grupos de poder para defender única y exclusivamente sus intereses. Y los intereses del pueblo, en este caso, hasta este momento, no se toman en cuenta. De ahí entonces, estamos pidiendo que escuchen al pueblo y sobre todo que nos permitan esto. No vengan tú vas a decir para el yo no tengo que decir sino que permitan la participación, oigan esto, real y protagónica del pueblo. Para nada. Solamente, atención de León, usted o deja que pongan no. Atención, coronel de León, le dije, no lo dañen. Esto es pacífico, no lo dañen, ya hubiesen terminado con la cuestión esta. No. Todo el mundo tranquilo. Todo el mundo tranquilo. Bien. Atención. Esta empresa abusadora. No, jamás. Hacen 2 años. Autoridades, no acaben con las empresas comerciales, por favor. Richard Almacea por aquí, por favor. Muchísimas gracias, pueblo en sentido general. Este manifiesto de los movimientos populares, social, barrial, campesino, ama de casa, junta de vecinos,
de la gran caravana contra los abusos del Estado convocada para hoy viernes 10 de julio, año 2026. Los movimientos firmantes de este manifiesto público queremos llamar la atención del superior gobierno de Luis Rodolfo Abinader Corona y nuestras autoridades locales, las cuales son apáticas. Tanto Juma de Juncal como la zona de Caribe, El Verde, Boca de Yuboa, Los Guayabitos, Los Platanitos, Barrio Jesús de Nazaret, José Martí, Colombia, entre otros que podrían correr la suerte de ser arrastrados por un fenómeno natural. Esperamos, señor presidente, una respuesta positiva, no más tardar de 10 días. De lo contrario, estaremos llamando a paro general de manera indefinida en la provincia de Monseñor Noel. Muchísimas gracias. Hemos presentado Eventos y Opiniones al Día. Nos reencontramos en una próxima entrega con más informaciones, entrevistas y comentarios de interés para toda la familia dominicana. Gracias por conectar con nosotros a través de Yunavisión Canal 10 y las demás plataformas digitales. Nos vemos en una próxima entrega.